El día que el mundo se quedó sin energía. Introducción. Imagina despertarte una mañana cualquiera. Tu teléfono sigue funcionando. Las luces siguen encendidas. Los automóviles siguen circulando. Los aviones siguen cruzando los cielos. Todo parece normal, pero en algún lugar lejano del planeta, una decisión acaba de cambiar el futuro de la humanidad. Una ruta marítima estratégica acaba de cerrarse, y millones de personas aún no lo saben. Las bolsas de valores comienzan a caer. Los mercados energéticos entran en pánico. Los gobiernos convocan reuniones de emergencia, y en cuestión de horas, el precio del petróleo se dispara a niveles nunca vistos. Lo que comenzó como una crisis regional está a punto de convertirse en una crisis global, una crisis capaz de afectar cada aspecto de la vida moderna: el transporte, la alimentación, la industria, la economía y la estabilidad de países enteros. Porque el mundo moderno depende de algo que muchas veces damos por sentado: la energía. El estrecho que mueve al planeta. Existe un lugar en el mapa que la mayoría de las personas jamás visitará. Sin embargo, todos dependen de él. Se llama Estrecho de Hormuz, una estrecha vía marítima situada entre el Golfo Pérsico y el Océano Índico. A simple vista parece una ruta más, pero en realidad es una de las arterias económicas más importantes del planeta. Cada día, millones de barriles de petróleo atraviesan estas aguas. Buques gigantescos transportan la energía que alimenta fábricas, vehículos, aviones y ciudades enteras. Si esta ruta deja de funcionar, las consecuencias pueden sentirse en cada rincón del mundo, desde Nueva York hasta Tokio, desde Madrid hasta Singapur, porque la energía moderna viaja por estas aguas, y sin ella, el mundo comienza a detenerse. Las primeras señales. Al principio nadie comprende la magnitud del problema. Las noticias hablan de tensiones militares. Los expertos discuten posibles escenarios. Los gobiernos intentan tranquilizar a la población, pero los mercados reaccionan primero. El petróleo sube, luego vuelve a subir, y vuelve a subir otra vez. Las compañías aéreas empiezan a calcular pérdidas millonarias. Las empresas de transporte incrementan tarifas. Los agricultores observan con preocupación el aumento del precio del combustible. Cada día que pasa empeora la situación, y entonces aparece el miedo, porque todos comienzan a hacer la misma pregunta: ¿qué pasará si esta crisis no termina pronto? Cuando los supermercados empiezan a vaciarse, la mayoría de las personas cree que el petróleo solo afecta a los automóviles, pero la realidad es muy diferente. Los alimentos dependen del combustible, los fertilizantes dependen de la energía, los camiones que transportan mercancías dependen del diésel. Cuando los costos energéticos aumentan, toda la cadena de suministro se ve afectada. Poco a poco, los precios comienzan a subir. Primero algunos productos, luego muchos más, finalmente casi todo. El colapso de la economía mundial. Cuando el precio del petróleo comenzó a dispararse, muchas personas pensaron que el problema afectaría únicamente al combustible, pero estaban equivocadas. El petróleo no solo mueve automóviles, mueve economías enteras. Cada producto que compramos, cada alimento que llega a un supermercado y cada paquete que recibimos depende de una compleja red de transporte impulsada por energía. Cuando esa energía se vuelve demasiado cara, todo el sistema comienza a sufrir. Las empresas enfrentan costos cada vez mayores. Los transportistas aumentan sus tarifas. Las fábricas reducen su producción, y los consumidores terminan pagando el precio final. En cuestión de meses, la inflación comenzó a extenderse por todo el mundo. Los alimentos se encarecieron. La electricidad aumentó. Los boletos de avión alcanzaron precios históricos. Millones de familias tuvieron que reducir sus gastos básicos para sobrevivir. Mientras tanto, los mercados financieros entraban en pánico. Las bolsas de valores perdían miles de millones de dólares cada día. Los inversionistas buscaban refugio en activos más seguros, y el temor a una recesión mundial crecía rápidamente. Para muchos economistas, la situación recordaba algunas de las peores crisis energéticas de la historia, pero esta vez el mundo era mucho más dependiente del comercio global, y eso hacía que el peligro fuera aún mayor. Las pequeñas empresas comenzaron a cerrar, las grandes compañías anunciaron despidos masivos, y millones de trabajadores se encontraron enfrentando una incertidumbre que no habían experimentado en décadas. Lo más preocupante era que nadie sabía cuánto tiempo podría durar la crisis, y cuanto más tiempo continuara, más difícil sería para la economía mundial recuperarse. Human Touch. En una pequeña ciudad, un agricultor observaba cómo el precio del combustible consumía sus ganancias. Después de años de trabajo duro, ya no sabía si podría mantener su negocio. A miles de kilómetros de distancia, una madre calculaba cuidadosamente cada gasto familiar
Mientras, los precios seguían aumentando. Y en otro continente, un trabajador acababa de perder su empleo debido a los recortes de una empresa afectada por la crisis. Detrás de los números y las estadísticas, existían millones de historias humanas, historias de incertidumbre, de sacrificio, y de personas que luchaban por adaptarse a un mundo cada vez más costoso. La crisis alimentaria. Cuando la comida se convierte en un lujo, a medida que la crisis energética empeoraba, un problema aún más grave comenzaba a aparecer. La comida. Al principio, los cambios parecían pequeños. Algunos productos aumentaban de precio, algunas estanterías tardaban más en reabastecerse, pero con el paso de las semanas, la situación comenzó a deteriorarse rápidamente. Los agricultores pagaban más por el combustible de sus tractores. Los fertilizantes se volvían cada vez más caros. El transporte de alimentos costaba mucho más que antes, y cada aumento terminaba llegando al consumidor final. Las familias comenzaron a notar que llenar un carrito de supermercado costaba el doble que unos meses atrás. Para millones de personas, la alimentación dejó de ser una rutina cotidiana, se convirtió en una preocupación diaria. El rostro humano de la crisis. En un pequeño pueblo, una madre observaba los precios mientras caminaba por los pasillos del supermercado. Tenía que elegir entre comprar carne o comprar leche. No podía permitirse ambas cosas. A cientos de kilómetros de distancia, un agricultor veía cómo sus costos aumentaban más rápido que sus ingresos. Había trabajado toda su vida en aquellas tierras, pero ahora no estaba seguro de poder continuar. Y mientras los gobiernos discutían soluciones, millones de familias enfrentaban la misma realidad: menos comida, precios más altos, y un futuro cada vez más incierto. El peligro global. Los expertos comenzaron a advertir que el problema ya no era únicamente económico. Era una amenaza para la seguridad alimentaria mundial, porque cuando la energía escasea, la producción disminuye. Cuando la producción disminuye, los precios aumentan. Y cuando los precios aumentan demasiado, millones de personas quedan en riesgo. Por primera vez en muchos años, el mundo comprendió una verdad incómoda. La energía y los alimentos están mucho más conectados de lo que la mayoría imagina. Y cuando una de ellas falla, la otra también comienza a tambalearse. El colapso del sistema financiero mundial. Mientras la crisis energética seguía expandiéndose, otra amenaza comenzó a surgir: los mercados financieros. Al principio fueron pequeñas caídas en las bolsas de valores, pero pronto el miedo se extendió por todo el sistema financiero mundial. Los inversionistas comenzaron a retirar su dinero. Los bancos aumentaron sus niveles de precaución. Las empresas cancelaron proyectos de inversión. Y la confianza, uno de los pilares más importantes de cualquier economía, comenzó a desaparecer. Las monedas de varios países perdieron valor. Los gobiernos tuvieron que gastar miles de millones para intentar estabilizar sus economías. Sin embargo, cada nueva medida parecía insuficiente. Los mercados reaccionaban con nerviosismo, y la incertidumbre continuaba creciendo. El impacto en la vida real. Para millones de personas, la crisis financiera no era un problema lejano, era algo que afectaba directamente sus vidas. Algunos perdieron sus empleos, otros vieron disminuir sus ahorros. Muchos pequeños negocios tuvieron que cerrar sus puertas después de años de esfuerzo. Las familias comenzaron a preocuparse por su futuro. No sabían cuánto duraría la crisis, ni qué tan difícil sería recuperarse de ella. Una economía bajo presión. Los expertos advirtieron que el mundo estaba entrando en una etapa extremadamente delicada. La energía era más cara, los alimentos eran más caros, el transporte era más caro. Y ahora también existía una creciente presión sobre el sistema financiero global. Por primera vez en muchos años, gobiernos, empresas y ciudadanos enfrentaban el mismo desafío: cómo sobrevivir a una crisis que parecía extenderse a todos los aspectos de la economía mundial. La carrera por las energías alternativas. Mientras el petróleo alcanzaba precios récord y la crisis energética acudía al mundo, los gobiernos comenzaron a buscar desesperadamente nuevas soluciones. La dependencia del petróleo había demostrado ser un enorme riesgo. Por primera vez, muchas naciones aceleraron sus inversiones en energías renovables, la energía solar, la energía eólica, los vehículos eléctricos, y nuevas tecnologías que prometían reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Se inició una auténtica carrera global, una carrera donde cada país intentaba asegurar su futuro energético antes que los demás. Pero estas soluciones necesitaban tiempo, y el mundo necesitaba respuestas inmediatas. Los agricultores, en la primera línea. Entre los más afectados, se encontraban los agricultores
Cada día veían aumentar los costos del combustible necesario para operar tractores, cosechadoras y sistemas de riego. Los fertilizantes también se volvieron más caros. El transporte de productos agrícolas costaba cada vez más. Muchos agricultores comenzaron a preguntarse si podrían continuar trabajando sus tierras. Algunos redujeron la producción, otros tuvieron que endeudarse para sobrevivir, y muchos enfrentaron una incertidumbre que nunca habían experimentado. Una historia humana. En una pequeña granja, un agricultor observaba sus campos al amanecer. Había trabajado aquella tierra durante décadas. Su padre había trabajado allí antes que él, y su abuelo también, pero ahora, por primera vez, no estaba seguro de poder mantener viva esa tradición. Cada aumento del combustible reducía sus ganancias. Cada incremento en los fertilizantes hacía más difícil la próxima cosecha. Y aún así, seguía trabajando, porque sabía que millones de personas dependían de agricultores como él para alimentarse. El futuro en juego. Mientras el mundo buscaba nuevas fuentes de energía, una realidad se volvía evidente. La seguridad energética y la seguridad alimentaria estaban profundamente conectadas. Sin energía no hay transporte, sin transporte no hay distribución, y sin distribución, incluso los alimentos disponibles pueden no llegar a quienes los necesitan. Por eso, la carrera por las energías alternativas ya no era solamente una cuestión tecnológica, era una cuestión de supervivencia económica y social para millones de personas en todo el planeta.